¿Eres diabético y sigues pensando que no puedes trabajar la fuerza, desarrollar masa muscular y estabilizar los niveles de glucosa con el ejercicio físico? Son miles las investigaciones que han demostrado que personas con diabetes pueden trabajar en un gimnasio e incluso realizar los mismos ejercicios que personas que no la padecen. ¿Cuál es el único detalle a incluir? Es solo cuestión de aprender a llevar un control glucémico continuo, controlar tu frecuencia cardíaca y tu presión arterial. Hola, soy Michael y en este video te quiero compartir una rutina para el desarrollo de fuerza en personas con diabetes tipo 2. Así que si es de tu interés, quédate conmigo y te lo muestro ejercicio por ejercicio. Vamos a darle. Antes de iniciar, lo primero que debemos tener en cuenta es el control glicémico, toma de frecuencia cardíaca en reposo y el control de la presión arterial. Es verificar que no se encuentre en ayunas y haya desayunado. También que haya tomado sus medicamentos prescritos por el médico. Procura tener en el área bebidas azucaradas, caramelos, azúcar, agua, refrescos y todos aquellos alimentos rápidos que puedas utilizar de existir síntomas de hipoglicemia. Si todo está listo, empecemos. Iniciamos con ejercicios de movilidad articular, los cuales incluyen movimientos suaves y rítmicos de cada una de las articulaciones, iniciando desde la cabeza hasta los pies. Recuerda, en esta parte los movimientos se van a realizar a un ritmo lento. Se trata de preparar las articulaciones para el posterior calentamiento general. En un segundo momento realizamos ejercicios generales a un ritmo rápido, involucrando círculos, abducciones, rotaciones, movimientos alternados, que terminan con ejercicios de alto impacto. Aquí incluimos saltos, desplazamientos e igual podemos utilizar caminadoras, bicicletas y cualquier medio que nos ayude a elevar la frecuencia cardíaca. Este segundo momento lo terminamos con toma de frecuencia cardíaca máxima y la realización de ejercicios de estiramiento y flexibilidad. Sobre todo recomendamos elongación de la columna para evitar posibles molestias de existir hernias discales, presión del nervio ciático, espina bífida o cualquier contractura previa. Y pasamos a la última fase del calentamiento y la más importante, el calentamiento específico. Este calentamiento lo iniciamos realizando unas 20 repeticiones específicamente en el ejercicio que vamos a utilizar como número 1 en la parte principal de la sesión, que en este caso es el press de banco. Realizamos unas 20 repeticiones con agarre ancho y luego seguimos con unas 20 repeticiones con agarre estrecho, porque es específicamente la combinación que vamos a utilizar en este primer ejercicio. Iniciamos con press de banca clásico con agarre ancho. Recomendamos trabajar con pesos alrededor del 40 al 60% del resultado máximo en este ejercicio. Combinamos ambos agarres, el agarre ancho y el agarre estrecho. Realizamos unas primeras 12 repeticiones con agarre ancho. Le seguimos con 8 repeticiones con agarre estrecho y repetimos 12 repeticiones con agarre ancho. Recomendamos aplicar 3 series en este ejercicio, aumentando una repetición en la última serie con agarre ancho. La esencia de este ejercicio es buscar un gasto energético considerable sin la necesidad de trabajar con grandes pesos. El siguiente ejercicio de esta rutina es pullover combinado con press de banca agarre estrecho. Recomendamos trabajar con pesos alrededor del 40% del resultado máximo. En este ejercicio ten en cuenta realizar una primera serie de calentamiento específico con la barra. Realiza unas 20 repeticiones cuidando que al momento de llevar la barra hacia atrás tener los codos flexionados al frente. Es uno de los ejercicios más completos, considerado como poliarticular, por ello lo ubicamos como segundo en la rutina, ya que involucra el trabajo de tríceps, pectorales, deltoides, dorsales y abdomen. El próximo ejercicio es jalón por detrás con agarre ancho. Lo trabajamos con un rango de peso entre 30 y 40% del resultado máximo. Repetimos el dato para que no se te olvide. Cada cambio de ejercicio lleva una serie de calentamiento específico con el mínimo de peso. Los tiempos de descanso o micropausa los trabajamos en tiempos entre 2 y 3 minutos en cada uno de los ejercicios de manera general. Se trata de gastar energía, pero a la vez que la persona pueda recuperarse entre una serie y otra para poder dar el máximo en cada serie. El rango de repeticiones que trabajamos está entre 15 y 20 repeticiones en este ejercicio. Ten en cuenta que los pies estén apoyados completamente en el suelo y la espalda en posición hiperextendida. El siguiente ejercicio es bíceps parado con mancuernas. En este ejercicio combinamos el bíceps con agarre supino y el bíceps con agarre neutro, tratando de abarcar la mayor cantidad de fibras musculares y de trabajar no solo en base al gasto energético para estabilizar la glucosa, sino también la estética corporal del diabético. Trabajamos una repetición de bíceps con agarre supino con 2 de bíceps con agarre neutro.
Repetimos esta combinación 9 veces, haciendo respectivamente una con 2, una con 3, una con 4 y así sucesivamente hasta llegar a 10 con agarre neutro en la misma serie. Ten en cuenta el apoyo de los pies al ancho de la cadera y que la espalda se encuentre en posición hiperextendida. El tiempo de descanso que trabajamos oscila entre los 2 y 3 minutos entre series. El siguiente ejercicio es tríceps parado con polea alta. Lo realizamos desde la posición de pie, piernas semiflexionadas, espalda hiperextendida, tronco inclinado al frente, buscando que el movimiento sea solo de los antebrazos. Recomendamos trabajar con pesos medios al que le podamos dar entre 25 y 30 repeticiones. Usamos una micropausa de 2 minutos. No olvides realizar una primera serie con muy poco peso como calentamiento específico. El siguiente ejercicio es aperturas laterales combinadas. En este ejercicio trabajamos un rango de repeticiones entre 6 y 10 como máximo, combinando 3 ángulos de trabajo. Realizamos una primera miniserie partiendo de arriba hasta la altura de los hombros. Por lo general iniciamos con unas 8 o 9 repeticiones. Luego le seguimos con otras 9 repeticiones desde la posición de brazos laterales hasta brazos extendidos encima de la cabeza. Y terminamos el ejercicio con 9 repeticiones partiendo desde la posición de brazos extendidos y laterales al cuerpo hasta la posición de altura de los hombros. Trabajamos un tiempo de descanso entre series de 2 minutos y un rango máximo de repeticiones hasta 10. Algo muy importante, la postura. Recuerda, pies al ancho de las caderas, espalda hiperextendida, vista al frente. El siguiente ejercicio es abdominales combinadas. En este ejercicio también combinamos 3 ángulos de trabajo. Recomendamos realizar entre 10 y 15 repeticiones en un inicio de abdominales de tronco, partiendo de la posición de acostado, piernas flexionadas, manos entrelazadas en el pecho. Luego le seguimos con abdominales de piernas, partiendo de la posición de acostado, manos detrás de los glúteos y realizaremos también 15 repeticiones de elevaciones de piernas, terminando el ejercicio con 15 repeticiones de abdominales de balanceo. En esta variante es importante mantener piernas extendidas y brazos extendidos encima y detrás de la cabeza. El balanceo debe realizarse sobre los glúteos con movimientos cortos. Trabajamos una micropausa entre series de 2 minutos. Y si te gustaría conocer cómo trabajar la fuerza en personas con diabetes tipo 2 sin implementos, o como muchos le llaman, ejercicios para hacer en casa, o en principios del tratamiento, te invito a ver el siguiente video, en el que te mostraré los mejores ejercicios que puedes realizar sin necesidad de un gimnasio, y con muy pocos implementos, y sobre todo, cómo estabilizar tu glucosa de manera natural. Te prometo salud, belleza y un nuevo propósito de vida. Yo soy Michael y te agradezco haberte quedado hasta el final. Nos vemos en el siguiente video.